esta Constitución fue cuando se separaron las 5 funciones. Inicialmente habían 3, pero en esta Constitución se incrementó la de transparencia y control social y la función electoral. En lo referente a los elementos constitutivos del Estado, aquí las constituciones mencionan que tenemos nosotros el territorio, que es la unidad geográfica e histórica. En la Constitución, por ejemplo, dice que es inalienable, irreductible e inviolable. La población, que se refiere a la nación, y también establece que todos los ecuatorianos gozarán de ciertos derechos que se establecen en la misma Constitución. Mientras que la soberanía se refiere a lo que está regulando el Estado de Derecho. El gobierno se refiere a una estructura política y en nuestro caso, en el Ecuador, está gobernado por los presidentes, bueno, por el presidente y los ministros. Ya, a continuación tenemos sobre los derechos. Como semejanza tenemos que en la Constitución del 2008 nos habla del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mientras que en la Constitución del 1998 de igual manera nos habla acerca del derecho a la conservación del medio ambiente. La principal diferencia que se tiene es que la Constitución del 2008 incorpora la noción del buen vivir o summa causa. Tenemos que en la Constitución del 2008 las innovaciones que se realizó fueron la del artículo 12, que nos habla acerca del agua. El artículo 13 nos habla acerca de acceso seguro y permanente, alimentos sanos y suficientes. Y en los artículos 23 y 24 nos habla acerca de acceder y participar del espacio público y práctica del deporte. Tenemos también las garantías las garantías constitucionales. Específicamente las garantías jurisdiccionales, que son acciones jurídicas ante los jueces para reclamar la violación de los derechos. En la Constitución de 1998 se incorporaron las garantías del amparo, el habeas corpus y el habeas data, mientras que en la Constitución del 2008 ya se sigue manteniendo estas garantías, pero se incorporan nuevos artículos, que son el artículo 91, que nos habla acerca del acceso a la información pública, el artículo 93, que nos habla acerca de la acción del cumplimiento, y los artículos 24 y 437, en donde se crea el amparo y tutela contra las sentencias judiciales. Igual, de acuerdo en la participación y organización del poder, como se indica en la Constitución del 2008, en el capítulo primero, en la sección tercera, tenemos en el artículo número 100, donde nos indica que en todos los niveles del gobierno estarán conformados por varias personas electas, donde hace énfasis a la democracia, en donde se elabora, mejora la calidad, habla sobre presupuestos, fortalecer la democracia y promover la formación ciudadana, impulsar procesos de comunicación. Mientras que en la Constitución de 1998 solo se tiene un artículo pequeño donde nos indica que el Estado promoverá la participación equitativa de hombres y mujeres sin recalcar lo que es la parte de la democracia. Continúa, por favor. De igual forma, en lo que es en el capítulo tercero de la Constitución del 2008, en la sección primera, de título Organización y Funciones, nos indica dos artículos, tanto como es el 141 y el 154, en donde el 141 nos indica que el presidente, además de él, también está acompañado por lo que son los ministros de Estados, los cuales corresponden a tener varias actividades, como es las que nos indica en el artículo 154, que es ejercer rectoría de las políticas públicas, además de presentar ante la Asamblea los informes que sean requeridos. Por el otro lado, en la Constitución de 1998, solo nos indica que los ministros de Estado, en el artículo 179, tienen diferentes cargos como dirigir la política, firmar con el presidente, informar al Congreso Nacional, asistir a sesiones del Congreso Nacional, expedir normas y ejercer atribuciones que establezcan las leyes y normas jurídicas.
Para la organización territorial, en la Constitución del 2008, capítulo segundo, se establece que en el artículo 142, este se ve dividido territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por el contrario, en la Constitución de 1998, solo se tiene, en el artículo 224, solo tenemos que el Ecuador es indivisible y además solo está representado por provincias, cantones y parroquias, las cuales igual abarcan que deben cumplir con toda la ley. Otro de los temas que también tenemos es el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir. Primeramente tenemos que mientras la Constitución de 1998 incluía en sus artículos 254 y 255 disposiciones solamente generales sobre la planificación económica y social, a diferencia de esto, la actual Carta Política del 2008 en sus artículos 275, 279 y 280 dispone la creación de un Consejo Nacional de Planificación y dispone la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo vinculado al presupuesto del Estado. También tenemos que en la Constitución de 1998 se hacía referencia a distintos tipos de empresas, indicando que su propiedad y gestión podían ser privadas, públicas, mixtas, comunitarias o de autogestión. En cambio, la Constitución de 2008 considera a cada una de estas como formas de organización económica vinculadas a distintos tipos de sectores financieros y tipos de propiedad. En cuanto a la economía pública, la Constitución actual regula más detalladamente que la de 1998 la organización y control de las empresas públicas. A este tipo de empresas corresponde la gestión de sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, entre otros. También la Constitución de 2008 reconoce la importancia del mercado y prioriza el desarrollo de la producción nacional y de los pequeños y medianos productores mediante políticas de promoción a las exportaciones principalmente. Dentro del sistema financiero, la nueva Constitución se puede decir que da un giro radical respecto a la de 1988. ¿Por qué? Porque elimina la autonomía del Banco Central y lo convierte en un órgano de las políticas que sobre esta materia dicte el Ejecutivo. Asimismo, las actividades financieras pasan a ser consideradas un servicio de orden público. En la Constitución de 2008 se reconoce el derecho a la formación de sindicatos, se prohíbe la paralización de los servicios públicos como por ejemplo salud, saneamiento ambiental, educación, seguridad social, entre otros. Y también, bueno, un punto importante a destacar es que la Constitución del año 2008 es la primera en incorporar la noción del buen vivir o el summa causae. Ya, en cuanto a las relaciones internacionales, la Constitución de 1998, en temas que se refieren a política exterior, son escasos, a comparación de la Constitución del 2008. El cual ofrece algunos enfoques concretos hacia una integración, sobre todo con Latinoamérica, enfocándose así en temas como en el tema económico, social, ambiental, jurídico, cultural, identidad común, soberanía y seguridad. Y si bien hubo cambios de innovaciones entre la Constitución de 1998 y del 2008, tienen algunas semejanzas, principalmente en los principios que dictan cada uno de ellos. La principal semejanza que se ha mantenido en ambas constituciones es uno de los principios, el cual proclama la paz, la cooperación como sistema de convivencia y la igualdad jurídica de los estados. Y para el 2008 se agregó la autodeterminación de los pueblos. Otro principio que consta en ambas constituciones es el rechazo a toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y la liberación de toda forma de opresión. En las innovaciones que se tuvo igualmente en los principios fue que impulsar la creación de instrumentos internacionales para la
conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y de la biosfera. Esta constitución sigue apostando sólidamente por la integración latinoamericana, básicamente. Ya, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Si bien se ha mantenido el mismo concepto de la supremacía a lo largo de la historia, la Constitución del 2008 ha traído algunos cambios, sobre todo en sus principios, al cual podemos referirnos al artículo 424, el cual dice que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. En este sentido, podríamos interpretar que los tratados internacionales, en cuanto se refieran a los derechos humanos, se pueden poner al nivel de la Constitución. En las conclusiones, en la Constitución de 1998 ya se hablaba del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero en la del 2008 la consolidaron más añadiendo nuevos artículos que tratan de mejorar de manera el derecho al buen vivir de la ciudadanía. La Constitución del 2008 se establece como la norma suprema del Estado, además es denominada como garantista dentro de la tendencia neoconstitucionalista. La Constitución del 2008 intenta armonizar los objetivos de desarrollo interno mediante políticas internacionales soberanas que sean justas y solidarias. Y acá tenemos las referencias y muchas gracias. Ok. Ya, muy bien. Esta explicación, este comparativo que nos han hecho los compañeros, ¿sí? Está perfecto, está muy bien. Ese comparativo que nos han facilitado los compañeros nos permiten visualizar esa trayectoria constitucional, sin embargo, ¿no? De que, claro, existen varios temas aún que tratar, pero que debemos considerar para el estudio específico. Y en nuestro caso, vamos a avanzar un poquito más. Clase anterior les había manifestado la importancia de irnos descargando la Constitución, ya que estamos en el Internet con esa herramienta. Y a partir de eso, gracias grupo, entonces nos envían a los correos electrónicos, ¿no? Por favor, esta exposición. Y a partir de eso continuamos chicos con la información constitucional. Y es entonces que merece la introducción al capítulo de, vamos aquí, al capítulo segundo de la Constitución. Entonces, aquí vamos a permitirnos que nos acompañen los compañeros. Como ya están descargados, vamos a ir uno a uno, artículo por artículo, de los más importantes que vamos a destacar para esta... Permítame, ahora sí, para este estudio que tenemos. Entonces, vamos con el artículo 6 del capítulo segundo. Me van así aquí a ayudar ahora sí en la lectura. Vamos con las compañeras primero y luego con los compañeros. Tomamos en consideración entonces, señorita Alison Gabriela Jiménez, por favor. Ya, Inge. Ya, vamos con la lectura del artículo 6 y me ayudas ahí con un poquito una explicación rápida de lo que leemos. A nombre de Javier. ¿De cuál artículo? 1044. ¿Cómo número de cédula? No le veo. Lo que le decía es que usted tiene que descargarse la Constitución en su computadora. No, Inge, justo ahorita no estoy con mi computadora. A ver, vamos, ayúdenme entonces, Ana Gabriela Jiménez, en la onda. ¿Le comparto o solo le leo? ¿Aló? ¿Me escuchas?
Sí, sí, se me escucha a mí. Sí, sí, sí. Muchas Gabriel. Sí, no hay Yes. problema. Vamos compartiendo y ponemos en el artículo 6, capítulo 6. Ya. ¿Sí se visualiza? Ya. Este tengo yo, Inge, sí está bien. Aquí está el Sí, no artículo 6. hay problema. Vamos. Ya, dice artículo 6. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. Concordancias. Constitución de la República del Ecuador, artículos 7, 8 y 9. Código Civil, libro 1, artículos 42, 43, 81, 106. Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, artículo 9, 28. Ley Orgánica de Movilidad Humana, artículo 3. Ya, está bien, está bien. Rápidamente, ¿qué opinión te merece en este artículo, mija? Este artículo 6. Rápidamente. ¿Perdón? Rápidamente, ¿qué opinión le merece en este articulado, por favor? Y ahí cerramos. Rapidito. Ya dice que la nacionalidad ecuatoriana tendrán todos sin excepciones de las personas indígenas y todo eso, que deben gozar los derechos de la Constitución. Artículo Y 11. Vamos tampoco, contigo. Gabriel. mande. Vamos al artículo 11 contigo mismo, por favor. Vamos al artículo 11. El ejercicio de los derechos se rige por los siguientes principios. Ya, artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Hasta ahí. Nadie podrá... Hasta ahí. Vamos la 3. Los derechos. Ya. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos Hasta ahí. serán plenamente... ¿Perdón? Sí, está bien, está bien. Entonces, en esos tres, chicos, hasta ahí un momentito, Gabriel. Estamos visualizando lo que son los derechos y, por supuesto, los principios para aplicar estos derechos. Aquí vale la pena ir señalando y rescatando esta información, ¿no? La primera, que los derechos se pueden ofrecer, promover y exigir de forma individual o colectiva. La segunda, que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos y oportunidades. Todos. La tercera rescata los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación. Entonces, esto da a un ente de que la parte pública, porque ahí viene a continuación, por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo, judicial, en oficio o a petición de la parte. Es una obligatoriedad dar la aplicación de esta como tal. Vamos a, solo resaltando en estos temas, a las 5, voy a dar lectura yo. Aquí. Proyectale las, ¿está bien? Sí, voy yo. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. ¿Okay? Entonces,
nos da una obligatoriedad a todo el sector público en que debemos de, en materia de derecho, aplicar este mismo, pero que más favorezca a su vigencia. En otras palabras, no mal utilizar estos ámbitos del derecho por cualquier elemento o situación que tenemos que no sea colectivo. Vamos ahora a... Gracias, Ana Gabriela. Me va a ayudar, por favor, ahora Evelyn Maza, por favor. Vamos con otra compañera. Gracias, Ana Gabriela. Evelyn Duchimasa, por favor. Perdón, ingeniero, no le escuché cuál artículo. Ya, Evelyn, vamos con el artículo, vamos al capítulo 9, artículo 83, donde se encuentran lo que son las responsabilidades, ¿sí? No se olviden encender la cámara también. 83, ¿cierto? Sí. Y en este espacio para el curso, vamos a tomar en cuenta esta información. Todo lo que estamos rescatando, chicos, no se olviden, tanto de los artículos que expusieron los compañeros, como lo que estamos viendo aquí es la materia, ¿no? De aprendizaje. Así que, por favor, no olvidarse estos contenidos, siempre van a evaluación. Evelyn, Ya. vamos con la lectura del 83 Listo. y nos quedamos en el 2 al final del numeral 2. Listo. Artículo 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin prejuicio de otros previstos en la Constitución de la ley. 1. Acatar y cumplir la Constitución de la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 2. Amaquilia, ama lulia, ama shua. No ser ocioso, no mentir y no robar. Eso, gracias. Mira, la primera, ¿no? Acatar y cumplir la Constitución. Nos da esa obligatoriedad, esa responsabilidad. Acuérdense que nos daban para los ciudadanos las responsabilidades, ¿no? Las obligatoriedades. Eso vimos en el video anterior. Y en este espacio de deberes y responsabilidades, la primera es acatar y cumplir con la Constitución y las leyes y las decisiones legítimas de la autoridad competente. No podemos dejar inobservar la temática en materia judicial, jurídica, en materia legal, en leyes, en otras palabras, ¿no? Y miren que a partir de eso nos pone un numeral 2 interesante, rescatando que no está escrito en ninguna ley, sino se basa en un principio de vida que históricamente desde nuestros antepasados, y por no decir como incluyendo comunas o comunidades, toman esto en cuenta dentro de su formación específica, particular o colectiva, ¿sí? Y por supuesto rescatando el tema étnico pluricultural con el idioma quichua pertinente, amaquilla, mayuya y amashua. En otras palabras, traducido, no ser ocioso, no mentir y no robar. Tres principios tan elementales, tan fundamentales en la vida diaria, tan precisos de haberlos traído a un nivel constitucional. Desen en cuenta qué nivel que se encuentra aquí en este espacio de estos tres principios, ¿no? Así que he hecho una pausa aquí porque es menester tomar en consideración estos tres elementos, primero por tema cultural, segundo de principio, segundo ancestral, y tercero no hace falta de estar en leyes, pues esto ya forma parte de cada persona en el núcleo familiar, ¿no? Así que más vale que esto no se olviden que está considerado a nivel constitucional también. Vamos con las 5, las 6, las 7, por favor. Ayúdame con la lectura, Evelyn. 5, 6 y 7. Listo, ingeniero. 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir. Perfecto.
tres elementos fundamentales divididos en tres escenarios. El primero, respetamos los derechos humanos, lo que hemos venido rescatando desde el primer artículo constitucional. Y por supuesto, luchar por su cumplimiento. Esto es fundamental. Dos, le da un espacio específico al ámbito ambiental y le promueve los derechos de la naturaleza. Eso nos permite tener un ambiente sano y, por supuesto, utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Ya el propio desarrollo de cómo se ha venido dando, de cómo se ha efectuado, de cómo las autoridades y la parte colectiva ha desarrollado esta temática ya es otro escenario. Pero el hecho de que esté escrito y de que esté incorporado a nivel constitucional es lo rescatable. Por eso decíamos, a nivel constitucional hay mucha información que está muy bien puesta y claro, ya nos queda el hecho de cómo fue desarrollado. Ha pasado más de 10 años, ya hay que considerar ese efecto o los resultados, en otras palabras, de lo que las autoridades lograron hacer en función de lo que está escrito aquí en la Constitución. Eso ya quedará para otro escenario. Y la 7 se va al escenario del interés común. Y muchas veces este ámbito constitucional no se le toma en cuenta porque muchos casos que ustedes mismos han visto, incluso en las noticieras, se han inclinado al interés particular, no al interés general, que es lo que deberíamos de rescatar. ¿Sí? Ok. Vamos con la 11, la 12 y la 14, Evelyn, y vamos con la lectura para hacer la precisión igual. Gracias. Listo. 11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la ley. 12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. Y la 14 era, ¿cierto? 14. Respetar y reconocer las diferentes etnias, nacionalidades, sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. Ya. De igual manera. No, porque los otros artículos tengan menos importancia. Estamos rescatando cierta información que nos aplica para lo que viene. La 11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuenta a la sociedad y la autoridad de acuerdo con la ley. Es por esto que cada autoridad tiene responsabilidades de lo posterior con lo que ha desarrollado, rendir cuentas y hacer sus rendiciones de cuenta. Es un tema constitucional, es una obligación constitucional. A nivel colectivo, es decir, de autoridades y los técnicos que trabajen. Y baja un nivel más para la parte ya casi personal, a nivel técnica o de los empleados o trabajadores, no solamente en el sector público, señores, sino también en la parte privada. La 12, ejercer la profesión, ya nos cae a cada uno de nosotros, u oficio con sujeción a la ética. Entonces, lo que nos dio incluso en el video, y la importancia de tener sujeción a la ética. Y vemos cómo este escenario, ¿no? Ha sido realmente un ámbito que ha sido afectado, o sea, no ha sido realmente aceptado en su totalidad y vemos con los casos que estamos siguiendo, cómo algunas personas no logran mantener el asunto del desarrollo o sujeción a la ética. Y de ahí en adelante derivan los diferentes casos de corrupción, que es lo que sabemos, sin dar nombres y apellidos, y no necesariamente en el ámbito profesional, que por supuesto nos estamos educando, todos los que estamos en la universidad, porque vamos a tener un título y está ligado a la profesión. Pero no solamente debe ser de nivel profesional o porque estemos estudiando una carrera universitaria o estamos privilegiados de estar en las universidades privadas o tales públicas. Existe mucha gente, muchos sectores, muchas personas que sin necesidad de tener esta carrera universitaria realiza su trabajo u oficio con sujeción a la ética, ¿no?
y no necesariamente exige que tienes que pasar por la universidad para tener este principio ético de desarrollo en tu vida diaria. Así que de esto tenemos muy buenos ejemplos desde nuestros antepasados, nuestros abuelos. Muchas veces, lo que decía, hay un trabajo que no a veces ha sido de palabra, muchas cosas, ¿no? Y sujetos a la ética también muy respetuosos en sí. Así que este es un elemento importante que he querido rescatar también. El 11, el 12 y la 14, algo que se ha vuelto en los últimos años de escenario, incluso de activistas, que nos dice respetar y reconocer las diferencias étnicas primero, ¿sí? Por nuestro espacio étnico que tenemos en el país, nacionalidades de igual forma, ¿sí? Sociales, generacionales, ¿sí? Por algo es pluriétnico cultural, y considera todas las generaciones de género, siendo inclusivos, especialmente desde la parte femenina, y la orientación, identidad sexual, y de ahí ya la derivación de este escenario social que vivimos hoy por hoy también en nuestros países, así como en algunos países de Latinoamérica. Eso no quiere decir que exista un respeto y reconocer esto, eso está bien, pero no quiere decir que esto se haga mala interpretación con un mal uso de los sectores que también, pues, a veces, a veces se toman ciertos elementos que vuelven a conflictos. Entonces, la idea es mantener una armonía en sociedad. Muy bien. Hemos al menos topado estos elementos constitucionales y, y podremos seguir avanzando con los demás capítulos. Muy bien. Con la información comprendida con la exposición, con la información que ahora hemos tomado en consideración aquí en clase, ¿sí? Podemos dar paso al siguiente capítulo, que son de las competencias constitucionales. Pero en este caso de las competencias me gustaría poder revisar en este punto. Así que hasta aquí. Si hay alguna pregunta, duda, inquietud, por favor, verla. Hasta este primer espacio, la primera parte de clases. Nos esperamos en esta primera parte.